Bendiciones, estamos nuevamente en el día de hoy con toda la amable audiencia en esta hora para poder traer una palabra de bendición. Recuerde que le habla el pastor Miguel Urbano del Centro Cristiano Belén de Umbría, el cual Dios nos ha permitido pastorear en este tiempo tan hermoso, pero también queremos traerle un saludo especial a través de su programa Palabra de Vida, el cual que sé que muchos oyentes, muchos televidentes están atentos a este programa para que Dios traiga una palabra de bendición, una palabra que produzca vida, una palabra que traiga esa esperanza en cada uno de los oyentes. Así que vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos para continuar con nuestra serie de las promesas de Dios. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa, el programa que trae palabra de vida, palabra de bendición. Así que hoy vamos a tratar el tema sobre el tiempo de la promesa. Recuerde que hoy es la tercera serie de lo que hemos venido hablando del tema general de lo que son las promesas de Dios. Y en el día de hoy, en este día particular, queremos tratar el tema el tiempo de la promesa de Dios. Recuerde que Dios juró por sí mismo para cumplir toda promesa, toda palabra que Él ha dado a su vida. Sin embargo, hemos hablado de que también hay un grado de responsabilidad. Hay un grado de responsabilidad donde yo debo tener fe, esperanza, paciencia, obediencia. Pero en este caso hoy vamos a aprender qué hacemos cuando las promesas se demoran. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué debemos hacer cuando la promesa de Dios se demora un poco? Vamos a mirar qué hizo Abraham. Hechos capítulo 7, verso 17, dice de la siguiente manera: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció, se multiplicó. Mire lo que dice. Pero cuando se acercaba el tiempo, ¿tiempo de qué? De la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Entonces, cuando vemos aquí esta palabra, vemos que las promesas, ellas tienen su tiempo. Es decir, Dios le da una promesa a uno y hay promesas instantáneas que se cumplen. Hay palabras o promesas progresivas, se van dando en el camino. Hay otras, hay que esperar. Pero lo importante es que aprendamos a esperar en las promesas. Hay un tiempo, es un proceso, las promesas, el cumplimiento de ellas. Y quiero que algo muy importante, porque estamos hablando el tiempo de la promesa. Una cosa es el tiempo del hombre, calendario, meses, día, año, milenio, y otra cosa es el tiempo de Dios, ¿verdad? Que es el kairos de Dios. Y dice que la palabra kairos o kairos, como se dice en el griego, ella tiene un significado: medida correcta, ocasión, periodo definido, tiempo oportuno. Significa tiempo favorable, momento señalado y preciso para el cumplimiento de la promesa. Así que kairos es el tiempo oportuno, diseñado desde el cielo. Es un tiempo diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. También tiempo es diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Es decir, que debemos saber esperar en Dios. La pregunta en este día, hoy, mi querido oyente, mi querido amigo, es: ¿estás esperando alguna promesa de Dios? ¿Estás ahí firme creyendo de que Dios va a cumplir lo que Él dijo, lo que Él te prometió? No hay ninguna duda de que Dios cumple. Él lo juró no por otro, por sí mismo para cumplir. Sin embargo, hay un grado de responsabilidad, que es lo que habíamos hablado en la serie pasada, en la segunda serie que habíamos compartido. Y hoy estamos mirando es cómo hacemos para entender ese tiempo por el cual Dios da una promesa. Y dice la palabra que Dios le dio una promesa a Abraham, pero las promesas no se cumplen en el tiempo calendario, en el tiempo del hombre, cronos. No se cumple en ese tiempo, se cumple en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, el Cairo, es un tiempo oportuno, es un tiempo favorable, es el momento donde Dios cumple sus promesas. Por eso les recuerdo que Dios nunca llega tarde ni tampoco se adelanta. Dios llega en el momento preciso, en el momento adecuado, en el momento favorable,
en el momento correcto, en el tiempo de Dios. Eso te va a dar tranquilidad, eso te va a dar seguridad, que no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando de parte del Señor? Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, sigue esperando en Dios. Es difícil decírtelo, pero es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él lo va a hacer. Ahora, cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, escuche, cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que a medida que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, ¿verdad?, Dios confirmaba esa promesa. Pero ¿qué hacía Abraham? Dice que hace dos cosas, la palabra dice que sucedían dos cosas. Número uno, el pueblo crecía, y número dos, el pueblo se multiplicaba. La Biblia no dice que mientras llegaba el tiempo de la promesa, el pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba decaído, o el pueblo había tirado la toalla. No, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es que creamos en Dios, en su palabra y en su promesa. Por eso dice que mientras eso ocurría, el pueblo crecía. Ahora, escucha esto. En ese tiempo de espera es necesaria la fe. ¿Para qué? Para seguir creyendo. Aunque se demore, la fe es muy importante y necesaria para seguir. Escucha bien, seguir, algo continuo, ¿verdad? Seguir creyendo en Dios y en su promesa. También en ese tiempo de espera donde la promesa se demora, en ese tiempo es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia hace que yo siga esperando en Dios, hace que tú sigas esperando en Él. También es muy importante que en ese tiempo de espera es necesario la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza hace que yo siga en una expectativa. Y aquí es donde yo te digo, ¿qué expectativa tiene? ¿Estás esperando algo de Dios? ¿Estás ahí ilusionado, creyendo, o estás desanimado? Así que, mi querido oyente, el tema de hoy es el tiempo de la promesa. Cada promesa tiene su tiempo y Dios es fiel para cumplirla. Cada promesa tiene su proceso para cumplirse en la vida de cada uno. Solamente que la palabra nos enseña hoy que mientras llega ese tiempo de la promesa, hay que crecer, hay que multiplicarse, como dice el capítulo 7 de Hechos. Hay que multiplicarse, hay que crecer como lo hizo el pueblo. Así que te invito en este día para que te levantes y crezca en fe, crezca en esperanza y crezca en ese gozo de que Dios es fiel para cumplirlo. Así que vamos a unos cortes comerciales y después volvemos para continuar con este precioso tema sobre el tiempo de la promesa de Dios. Ya regresamos. Continuamos en esta hora con nuestro programa Palabra de Vida. Recuerde que hoy estamos llevando una serie en esta semana sobre las promesas de Dios, pero en esta hora estamos hablando sobre el tiempo de las promesas, el cual hemos leído el texto donde dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Y hemos explicado cuál es el tiempo del hombre y cuál es el tiempo de Dios, y que en ese tiempo es necesaria la fe para seguir creyendo, es necesario la paciencia para seguir esperando y es necesario la esperanza para seguir en expectativa. Ahora, vamos a mirar en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 18, verso 14. Mire lo que dice la palabra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, escucha, tiempo señalado, volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es decir, que ahí Dios le dice y le da una promesa, pero le dice en el tiempo señalado, es decir, en el kairos de Dios, en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso, Dios cumple las promesas. Y aquí vemos cómo Dios le dice: en el tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa. Pero también más adelante en Génesis capítulo 21, verso 2, vemos que dice las Escrituras: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y dice el texto: en el tiempo que Dios le había dicho. Hermosa esa palabra, porque vemos que Dios cumple la promesa, pero no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo mío, en el tiempo de Dios. ¿Por qué?
porque Dios nunca se adelanta ni tampoco nunca se retrasa o llega tarde para cumplir lo que es la promesa de Dios. Ahora, Romanos 9:9 dice de la siguiente manera: porque la palabra de la promesa es esta, dice Romano: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, que la promesa tiene un tiempo donde tú y yo tenemos que aprender cómo movernos en ese tiempo. En ese momento de espera no hay que desanimarse. Así que hay un tiempo del cumplimiento de la promesa. Hay que creer mientras llega el cumplimiento. Hay que crecer mientras llega el cumplimiento de la promesa. A veces esperar eso desanima a la gente. Cuando no tiene los principios, cuando no tiene claro que Dios es fiel, pierde el interés, se debilita, mengua su fe en las cosas de Dios, trae incertidumbre, pesimismo. Yo he visto gente en la iglesia, y permítame como pastor, que uno pastorea la iglesia y trabaja consejería y todo esto. A veces uno ve que las personas vienen a la iglesia y porque ve que Dios no le ha abierto una puerta, porque Dios no le da un trabajo o porque Dios no le ha dado, no le ha respondido, la gente dice: no vuelvo más a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si yo voy y Dios no hace nada? No, hay que entender que toda promesa tiene su tiempo. Pero algo muy importante, Dios primero lo tiene que preparar a uno para que después le cumpla la promesa. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando Dios le da la promesa no saben disfrutarla, no saben manejarla. Hay gente que cuando Dios le cumple la promesa, luego le dice chao al Señor y no vuelve a la iglesia, no vuelve más a buscarlo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Por eso es importante el tiempo de espera, porque mientras nosotros esperamos la promesa, dice la palabra, el pueblo creció, el pueblo avanzó, él no se quedó estancado, él no se quedó ahí esperando, sin ninguna expectativa. Así que es muy importante, mi querido amigo, que entendamos de que es importante creer a Dios y es importante esperar. Ahora, mientras eso ocurre, mientras la promesa de Dios se cumple, ¿en qué debemos crecer? Número uno, en expectativa. En creer en expectativa. La esperanza no es otra cosa que la experiencia de aquellas cosas que por la fe creemos que han sido claramente prometidas por Dios. Ahora, la expectativa es algo muy importante y quiero hacer una aclaración. Una cosa es ser uno expectante o un espectador y otra cosa es ser expectante. Me explico. Hay cristianos que cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? Hay cristianos que vienen a la iglesia, viene como espectador. ¿Y qué es espectador? Se pone a mirar qué bonito la iglesia, qué bonito la silla. Ay, mira qué bonito cómo vino vestido aquel. Eso es un espectador. Pero un expectante es el que viene a la iglesia y se mete con Dios y dice: yo creo esa palabra se cumple en mi vida. Y está expectante en el culto, en la alabanza, en la adoración, para que Dios obre un milagro. Eso es ser un expectante. Un espectador no, porque un espectador solamente es eso, espectador, mira nada más. Mas el expectante está atento y dice: Dios hoy puede hacer un milagro, Dios hoy me va a sanar. Dios, o sea, hay una expectativa. Número dos, tenemos que creer en esperanza. Tenemos que crecer en esperanza. Esperanza hay para tu porvenir, tu futuro, para tu destino, para tu posterioridad, dice la palabra. Es decir, que mientras se cumple la promesa, mientras el tiempo llega, usted y yo tenemos que crecer en expectativa y en esperanza. Eso dice la palabra del Señor, que tenemos que crecer en esperanza. Pero también dice la palabra del Señor que hay que crecer en la fe. Es decir, lo contrario de la fe es incredulidad, es desánimo, no creer. No, hay que crecer en la fe. Y dice la palabra que la fe, dice, es algo que nos sostiene a través del tiempo. Así que mientras llegue el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado, no tires la toalla, no te desanimes, sigue avanzando, sigue creyendo. Para eso es la palabra de hoy en este programa, Palabra de Vida. Por eso se llama Palabra de Vida, porque la palabra de Dios produce vida, produce esperanza, produce fe, expectación. Y yo te digo hoy, deja de ser un espectador y vuélvete alguien que es expectante de las promesas de Dios. Alguien que dice: yo creo que Dios puede hacerlo, y nos movemos por fe. Así que este es el tema del día de hoy, el tiempo de la promesa, el cual estamos aprendiendo unos principios bíblicos que nos van a ayudar
a saber esperar el cumplimiento de las promesas. Vamos a una pauta comerciales y ya regresamos para continuar con este tema precioso. Ya regresamos. Continuamos en esta hora con nuestro programa Palabra de Vida y trayendo el tema el tiempo de la promesa. Esta palabra, estoy seguro que todo lo que nos ven, todo lo que nos escucha, conocemos y tenemos promesa del Señor. Ahora, mientras esperamos la promesa, recuerda que debemos crecer en la expectativa, debemos crecer en la esperanza, debemos crecer en la fe, debemos crecer en el servicio. Yo te animo en el nombre de Jesús para que comiences a servirle al Señor. Ve a la iglesia. Dile a tu pastor, pastor, aquí estoy, yo quiero servirle a Dios porque yo no me voy a desanimar porque no veo la promesa cumplida, sino que a lo contrario, voy a crecer en el servicio para que cuando se cumpla la palabra de Dios, yo pueda ser bendecido y saber usar esa bendición. Ahora, hay dos textos que quiero compartir antes de terminar. Dios cumple sus promesas, aunque se demore muchas veces, aparentemente, en el calendario, en el tiempo mío, es demorarse en el calendario de Dios, no, ni en el tiempo de Dios. Es el tiempo oportuno y el tiempo preciso. Mira lo que dice este pasaje en Josué 21:45 de la Nueva Versión Internacional. Dice el texto, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Qué bonito pasaje para animarnos en este día, creer que Dios da promesa, pero la cumple al pie de la letra. En Primera de Reyes 8:56, en la Nueva Biblia Viva, que es una versión, dice de esta manera, bendito sea el Señor que ha cumplido su promesa y ha dado reposo a su pueblo, y ni una palabra ha dejado de cumplirse de todas las maravillosas promesas dadas por su siervo Moisés. Es decir, que hay un tiempo donde se cumple la palabra del Señor. Yo te animo en este día, en esta hora, para que tú y yo nos levantemos a creer. Sé que esperar es difícil, pero esta palabra te da seguridad y confianza de que Dios va a cumplir, que no es en el calendario tuyo, no es en el tiempo tuyo ni el mío, es en el calendario y en el tiempo de Dios. Recuerda, kairos o kairos en el griego significa tiempo oportuno, tiempo favorable, tiempo donde Dios llega en el momento preciso y en el momento adecuado. Así que esta palabra que damos es una serie que estamos llevando en esta semana, ¿verdad? Recuerde que el tema general son las promesas de Dios y que debemos saber qué hacemos, cómo nos movemos cuando las promesas de Dios se demoran. Y no es porque Dios lo quiere, sino que cada promesa tiene su tiempo, mi querido amigo, mi querido oyente, cada promesa tiene su tiempo y su cumplimiento. Pero lo importante es que mientras eso ocurre, dice la palabra, hay que crecer, hay que avanzar, hay que ir caminando porque Dios va a cumplir esa promesa. Te invito para que tú camines, para que tú avances en la iglesia, en tu vida espiritual. Mientras llega el cumplimiento de la promesa, sigue avanzando. No dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de servirle a Dios. Sigue sirviendo y amando al Señor, que en el momento menos esperado vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Vamos a ver a tu Isaac en los brazos. Vamos a ver la palabra, cómo se cumple en ti. Vamos a ver cómo llega el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el tiempo favorable. Así que esta palabra viene precisamente para esto, para que te levantes y sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos desarrollando nuestra vida espiritual, porque Dios es fiel. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Esta es la palabra, así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones.